ahora. Entonces, en la clase anterior habíamos visto que eran los procesos estocásticos y vimos un poco cómo describir los sistemas que vamos a describir a través de las cadenas de Markov, pero nos faltó como la definición específica de qué es una cadena de Markov. Entonces, una cadena de Markov es un tipo especial de procesos estocásticos, es un tipo especial de proceso donde tenemos una cantidad de estados finitos, ¿no? Recuerden que podemos describirlo en dos parámetros. Uno es el parámetro de... También los estados pueden ser continuos o discretos. En el caso de las cadenas de Markov son procesos estocásticos donde los estados son discretos. Esa es una de sus primeras características. La otra, perdón. La otra característica es qué pasa con estas probabilidades de transición. Ya habíamos visto que son las probabilidades de que pase de un estado a otro y tienen mucho que ver con la probabilidad condicional. Entonces, básicamente sí son sistemas donde para llegar a un estado específico, a partir de una trayectoria, pues en realidad no nos importa tanto la trayectoria, sino que solo nos importa el último estado donde estuvo. O sea, este. Ahorita se los muestro. Este. O sea, sí, la probabilidad de llegar al estado I t más 1 depende de todo esto, pero en realidad solo es igual a la probabilidad de que esté en el último estado para llegar al estado donde quiero llegar. Entonces es una cadena de Markov. ¿Okay? Esto suena un poco enredoso, pero no lo es. Entonces se los explico de otra manera. Básicamente, solo nos interesa la última probabilidad de transición para llegar al estado t más 1, en el tiempo t más 1, y no nos importa tanto la trayectoria. Si lo ponemos en términos de dibujo, sería algo así como, supongamos que tenemos por acá un origen, ¿no? Supongamos que queremos ir de, no sé, se me ocurre la Ciudad de México. Y queremos llegar a Aguascalientes. ¿Ok? Y entonces, pues básicamente me puedo ir por acá, ¿no? Me puedo ir por acá. Puedo hacer esto y llegar por acá. Incluso puedo hacer esto y llegar por acá. ¿Ok? Pero la trayectoria no me interesa. Solo me interesa que estaba acá, estaba acá. ¿Ok? Esto lo podemos poner en otros términos. Supongamos que tienen el punto 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Y pues para llegar del 1 al 4, pues pueden hacer esto y llegar. ¿Ok? Pueden hacer esto, regresarse, volver a ir para acá y llegar. ¿Ok? Y entonces a mí lo único que me interesa es dónde estaba el turno anterior. ¿Ok? Entonces, si estaban de 3 a 4, no me importa si pasó por 1 a 2, 2 a 3, se regresó, etc. Solo me interesa la probabilidad esta de transición. 3, 4. Entonces, si solo me interesa esa parte y no me interesa toda la trayectoria histórica, entonces estoy observando una cadena de Markov. ¿Okay? Básicamente a esta probabilidad ya habíamos visto que podemos ponerla como una notación sencilla, ¿no? O sea, las probabilidades de transición básicamente es que en un paso, en una transición,
porque estamos hablando de cadenas de Markov en tiempo discreto también, para poderse entender más fácilmente, estaba en el estado I y el estado J, y si solo me interesa esa y no me interesa toda la trayectoria de cómo llegó ahí, al punto I, entonces significa que es una cadena Markov, y a esta propiedad se le llama que no tiene memoria. ¿Okay? Entonces, si no tiene memoria, es una cadena de Markov. Es como si fuera una de las propiedades. Si no me interesa qué hizo para llegar ahí y solo me interesa que estaba ahí, entonces es una cadena de Markov. ¿Ok? Otra cosa también asume que estas probabilidades de transición no cambian, ¿sí? O sea, vamos a suponer que en el tiempo t, la probabilidad es la misma, pasa el tiempo y la probabilidad sigue siendo igual. Entonces, pues estas probabilidades no cambian, ¿sí? Y a esto se le llama una suposición de estacionariedad o que la cadena de Markov es estacionaria, ¿sí? Entonces es otra de las propiedades. Si estas probabilidades no cambian con el tiempo, entonces la cadena de Markov es estacionaria y entonces pues es otra de las características. Entonces ya tenemos dos. Una que no tiene memoria y otra que las probabilidades pues son estacionarias. ¿Okay? Ya vimos que las matrices de transición pues tienen todas estas probabilidades de transición entre todos los estados. ¿Ok? Y que lo leemos de la siguiente manera. Es como, aquí tendríamos la probabilidad del estado origen y acá tendríamos la probabilidad, el estado destino. ¿Okay? Entonces esta quiere decir que estando en 1 llegue a 1. Aquí tendríamos luego la probabilidad de que estando en 1, luego pase a 2, luego la probabilidad de que 1 pase a 3, bla, bla, bla. Y finalmente llegamos a la probabilidad de que estando en 1 pase al estado M. ¿Bien? El segundo renglón sería la probabilidad de que estando en 2 pase a 1, luego la probabilidad de que estando en 2 pase a 2. Luego estaría la probabilidad de que estando en 2 pase a 3, etcétera, etcétera. Probabilidad de 2 pase a L. ¿Ok? Y seguimos adelante y la última, pues que estando en M pase a 1, de M, y que finalmente que de M pase a M. De hecho, la diagonal principal de estas matrices serían algo parecido a los bucles, ¿no? Aquí tenemos un estado, recuerdan que lo podemos representar, y tiene un bucle, puede, no sé, puede haber una probabilidad que entre, otra que salga por acá, una que salga por acá, otra que llegue por acá. Y entonces la diagonal principal de estas matrices de transición son estos bucles, ¿ok? Que básicamente es la probabilidad de que estando en un estado se quede en el mismo estado. Y como ya habíamos comentado, como son probabilidades condicionales, todas los renglones, ¿no? Salen del mismo estado. Entonces, todos los renglones en nuestra notación tienen que sumar 1. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Bueno, hasta ahorita ninguno. Hasta ahorita, Sebastián, Uriel. Vamos a ver, los leo. Todo bien. Ok. Bien, entonces hasta acá pues era como un pequeño repaso. Y eso también, ¿no? La representación gráfica de las cadenas de Markov. Que podemos tener varios estados que sean representados por los nodos. Y las aristas serían estas probabilidades de transición. Aquí están los bucles de los que yo les hablaba. Y pues hay diferentes estados, podemos tener diferentes transiciones, y etcétera. ¿Ok? Y recuerde que el primer subíndice implica el origen y el segundo el destino. ¿Bien? Ok, entonces la verdadera pregunta de las cadenas de Markov es, si yo sé en qué estados tengo, ¿no?
el estado en un tiempo T0. Entonces, ¿en qué estado va a estar el sistema en el paso n? ¿No? ¿Qué va a pasar? O sea, puedo describir la evolución de este sistema con las probabilidades de transición, ¿no? Y la respuesta es sí, sí puedo. Y básicamente podremos utilizar también esta parte, ¿no? Que es, ¿dónde va a estar el estado? ¿No? ¿Dónde va a estar? ¿Qué va a pasar? Entonces, básicamente, voy a cambiar por acá la pizarra. Yo les había comentado que existía tal cosa como un vector de estados que se describía con la letra pi, ¿no? Aquí podemos poner el estado 0, que sería cómo está cuando yo sé, y teníamos ciertas probabilidades que describían si estaba en el estado 0, en el estado 1, en el estado 2, ¿ok? 0, 1, 2, etc. Si tengo aquí un 1, pues tengo ceros después, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo puedo conocer qué le pasa a este vector para llegar al siguiente estado? Entonces, básicamente, eso lo puedo plantear de la siguiente manera. Tenemos pi, sería t más 1, es igual a pi t. Recuerden que esto, parte de arriba, representa el tiempo que multiplica a la matriz de transición. ¿Ok? Y entonces de esta manera puedo llegar a qué le pasa en el siguiente tiempo. ¿De acuerdo? De la misma manera, puedo plantear entonces qué le pasa en el tiempo 2, ¿no? Que sería pi t más 2. Pues esto sería igual pi t más 1 por p. ¿Ok? Esa sería la transformación. Pero esto a su vez, ¿no? Sería pi t por p, lo que es por p. ¿Sí? O sea, yo sustituyo la primera, me quedará así. Y esto sería igual pi por t, p al cuadrado. ¿De acuerdo? Y esto, bla, 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 también lo puedo plantear. Entonces, si lo generalizo como pi t más n, viene siendo el número de pasos que tengo que dar, pi t por la matriz de transición elevada a la n. Y a esto, de manera sencilla, se le llaman las ecuaciones de Chapman Kolmogorov. ¿De acuerdo? Sencillo, ¿cierto? ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora. Profesora, ninguna. ¿Qué dijo que era la P? La P son las matrices de transición. ¿Recuerdan que son las matrices donde están todas estas probabilidades de transición de un estado a otro? Ah, Son sí, esas. sí. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces, la parte importante son estas ecuaciones. Esta también es importante. ¿Ok? Y entonces les propongo que hagamos un ejemplo. ¿Sí? Para que empecemos a ver la parte de aplicación de cadenas de Markov. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Puedo borrar la pizarra? Profesora, Sí, profesora. Ok. Vamos a ver alguien por aquí escribe algo. Bien. Berenice dice que también. Entonces lo vamos a borrar. Vamos a hacer, por ejemplo, van a ver algo sencillo. Ejemplos de comida siempre son sencillos, ¿no? Son como que fáciles de elaborar. Vamos a suponer, no, bueno, está bien. Vamos a cambiarlo por algo diferente.
¿Cuáles son las dos principales marcas de pastas de dientes que ustedes conocen? Colgate y Oral-B. Ok, yo hubiera dicho Colgate y Crest, pero está bien. Hay dos marcas dominantes de pasta de dientes. Ok. Entonces, que es Colgate y Oral-B. Bien. Entonces, tenemos dos. Vamos a poner un poquito más grande. Actualmente, el mercado se divide entre Colgate con un 70% y Oral-B con un 30%. Cada año, los consumidores cambian de preferencia de la siguiente manera. Si usan Colgate, tienden a repetir el 40% de las veces. Bueno, no. Probablemente más 60% de las veces. Si usan Oral-B, tienden a repetir el, ¿qué será? 50% de las veces. Entonces la pregunta es, ¿qué pasará en el mercado el siguiente año? ¿Ok? Entonces vamos a plantear esto como un problema de cadena de Markov. ¿Ok? En este caso, los dos estados que puede tomar el mercado, ¿cuáles serían? ¿Alguien puede identificarlos ya? ¿Propuesta? ¿Nadie? Sería que usara Colgate o que usara Oral-B. Más bien sería, sí, serían los dos estados, sería Colgate y Oral-B. Vamos a ponerlo entonces por acá. Que Colgate sea el estado 1, ¿no? Y Oral-B sería el estado 2. Y entonces tendríamos un primer, esto lo voy a poner a mano. Ojalá no esté tan fea mi letra el día de esta mañana. Podríamos tener entonces un primer vector de estado, que sería el vector 0, que nos dice que el mercado está dividido entre 70% de preferencia por Colgate y 30% con Oral-B, ¿no? Entonces tenemos punto 7, punto 3. ¿Ok? Y luego tendríamos que hacer una matriz de transición. Bueno, podemos hacer tal vez una red primero. Por acá. Tenemos 1 y 2, ¿no? Que sería Colgate y Oral-B. Y básicamente nos dice que si usan Colgate tienden a repetir el 60% de las veces, ¿no? Entonces quiere decir que una persona que usa Colgate vuelve a usar Colgate 60% de las veces. ¿Ok? Y el otro, si usan Oral-B, tienden a repetir, vamos a hacer otro bucle por acá, 50% de las veces. Lo cual quiere decir que si tú usas Colgate, vas a repetir 60% de las veces, pero te vas a cambiar a Oral-B el 40% de las veces. ¿Ok? Y si repites con Oral-B la mitad de las veces, te vas a cambiar a Colgate. ¿Ok?
Esto lo podemos poner entonces como una matriz de transición. Entonces, de Colgate a Colgate tenemos 0.6. De Colgate a Oral B tenemos 0.4. De Oral B a Colgate tenemos 0.5 y de Oral B a Oral B tenemos 0.5. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos nuestro vector de estado. Tenemos nuestra red y tenemos nuestra matriz de transición. ¿Hasta acá todo bien? ¿Alguna duda de cómo saqué estos números? No, todo bien. No, todo bien. ¿Todo bien? Ninguna. Perfecto. Entonces ahora tenemos, la pregunta es, ¿qué pasará en el mercado al siguiente año? Entonces lo que tenemos que hacer es básicamente encontrar el vector de estado 1 a partir del vector de estado 0. ¿Ok? Entonces sería así, ¿no? Multiplicamos pi 0, que sería 0.7, 0.3, premultiplicamos por, y luego le ponemos la matriz de transición. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Sí. todo bien. Ok, Todo ¿y alguno bien. de ustedes tiene calculadora con de vectores o sacamos el software? ¿Qué prefieren? ¿Prefieren que lo hagamos de manera sofisticada? Pues con una profesora para que nos dé a todos lo mismo por si hay algún error. Ok, a ver, entonces, ok, les voy a mostrar un poco, entonces, nada más como un pequeño paréntesis. Aquí está, les había comentado que yo a veces uso, bueno, muchas veces uso R. Entonces vamos a ver, primero voy a plantear los vectores. Entonces quedamos que es 0.7, 0.3. Y el otro sería la matriz P. Entonces tenemos 0.6, 0.4, 0.5, 0.5. ¿Ok? Y para este software que yo uso, le tengo que decir las columnas. Ncol, igual a 2, nrow, igual a 2 y cómo quiero que las forme. Entonces tenemos pi0, que sería y mi matriz de transición. ¿Ok? Y luego, pues básicamente tendríamos que multiplicarlos. Entonces tenemos pi0. Y como necesitamos que respete el orden vectorial, utilizo este operador por P. Y el resultado es 0.57, 0.43. ¿Alguien más lo hizo de otra manera? Y le salió un resultado similar. Sí, profesora, me salió lo mismo. Sí, Emiliano, perfecto. Entonces tenemos 0.57 y 0.43. Me voy a regresar entonces a la pizarra. Entonces nuestro vector de estado 1 es 0.57, 0.43. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que el mercado se dividirá entre Colgate, 57%, y Oral-B, vamos a usar la misma notación para que sea 43%.
¿Ok? Tan, tan. ¿Alguna duda hasta acá? No, profesora. Está claro, ¿no? Profesora, ¿podría regresar el final? No te digo bien. ¿Podrías repetir lo que dijiste? ¿Me regreso a dónde? Perdón. Al software. ¿Al software? Sí, para ver la escritura. Ok. Aquí está el software. Gracias, profesora. ¿Ok? Básicamente definí un vector, definí una matriz y los multipliqué. ¿Ok? Es bastante sencillo. Solo que esto me permite pues hacer varias cosas. Ok. Entonces, vamos a seguir con este ejemplo otro poquito más. La pregunta es, ¿qué pasaría en el año 2? ¿Ok? Déjenme guardar esta. La pregunta, por ejemplo, ¿puedo borrar? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. La pregunta es, ¿y qué pasa en el año 2? Vamos a poner por acá. Y en esto estorba. Por acá. Y en el año 2. Entonces, básicamente, yo necesitaría encontrar este valor. Y puedo hacerlo de dos maneras, ¿no? Una sería hacer esto. Y la otra sería hacer esto. ¿Ok? Entonces sería equivalente a 0.57.43 y multiplicar todo esto por 0.6, 0.4, 0.5, o multiplicar 0.7 por 0.3 y 0.6, 0.4, 0.5, 0.5. Y en teoría me tiene que dar lo mismo, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Me voy a regresar al software. R. Ok. ¿Todos ven bien? ¿O lo pongo un poquito más grande tal vez? No sé si se puede. Creo que aquí no se puede. Entonces, básicamente, vamos a hacerlo por la primera, nada más que le voy a poner pi1 para que lo pueda definir, que era pi0 multiplicado por p. ¿Ok? Entonces, para obtener pi2, le voy a poner 2a para que podamos distinguirlo. Sería pi1, ¿no? Y lo multiplico por p. Y entonces pi2a, tengo este valor. ¿Ok? Lo voy a hacer por el otro lado. Voy a poner la matriz al cuadrado, sería p, multiplico matricialmente por p. Y tendría este valor. ¿De acuerdo? Y ahora voy a multiplicar, voy a poner pi2b, sería pi0, le multiplico por p, la segunda, y obtengo este valor. Y son iguales, ¿cierto? Entonces quiere decir que lo puedo hacer de cualquiera de las dos formas.
Entonces, básicamente, en el segundo año, me voy a regresar a la pizarra. Tendría el valor de 0.557. Y punto 4. A ver, alguien dice algo por acá. Así es, eso hice. Alison, ahorita te lo muestro bien. 0.5443. Tal vez te refieres a que aquí me faltó un 2. ¿Ok? Me voy a regresar al software para mostrárselos. Lo que hice aquí es lo siguiente. Aquí, para poderlo poner como una variable sencilla, aquí multipliqué, elevé la matriz de transición al cuadrado, o sea, la multipliqué por sí misma y obtuve esta nueva matriz. A estas matrices se le llaman, esta sería, como son 2 veces, es una matriz de 2 pasos. ¿Ok? Y luego multipliqué el vector 0 por la matriz de 2 pasos y obtuve el vector del estado en el tiempo 2. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que hice. ¿Bien? Me regreso entonces a... Ok, sí. Me regreso entonces a la pizarra. Entonces, ¿qué significa esto? Pues esto significa que en el año 2, Colgate va a tener 55.7% del mercado y Oral-B va a tener 44.3% del mercado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Sí, Todo bien, todo bien. gracias. Perfecto, muchas gracias. Voy a guardarlo por acá. Y entonces vamos a continuar con la presentación. ¿Ok? Entonces, estos estados esperados son lo que acabamos de estimar. Esta es la parte que sería la parte complicada, pero ustedes ya vieron qué es. ¿Ok? Entonces, hay alguna manera de calcularlo de manera eficiente, pero lo más sencillo es lo que ya les mostré. ¿Bien? Ok, la otra pregunta que nos planteamos en cadenas de Markov es, bueno, ¿y qué le pasa al sistema a largo plazo? Ok, ¿dónde se va a estabilizar el sistema? ¿Habrá pasará algo? ¿Se estabilizará? ¿No se estabilizará? Y a esta matriz se le llama a este vector, o esta matriz también, se le llama el estado estable del sistema. Hay algunas matrices, algunas cadenas de Markov que sí tienen un estado estable, pero no todos. ¿De acuerdo? Por ahora los que vamos a encontrar, bueno, los que vamos a ver, pues son unas que a propósito tienen estado estable para pues, que podamos saber cómo funciona. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, ¿qué le pasa a largo plazo? Y a este vector, pues se le llama también el vector del estado estable. ¿Ok? Y básicamente tenemos dos opciones. Encontramos, bueno, podemos escribirlo de dos maneras, ¿no? Que básicamente son similares. Lo describimos a través de una matriz estacionaria. ¿Ok?
o a través de un vector de estado estacionario. Aunque son más o menos iguales. Lo que a veces sucede es que conforme vamos elevando a esto, encontramos las matrices de más pasos. Estas matrices se pueden ir estabilizando y entonces ahí podemos empezar a, digamos, a ver que puede existir un estado estacionario, ¿no? Entonces, ay, aquí no viene. Y qué curioso. Ok, entonces, ¿cómo se describe eso? Ahorita se los pongo por acá. Entonces, ¿cuándo existen ¿cuándo sabemos que existen estos estados estacionarios? Una cadena de Markov. Básicamente existen. Ya les dije que no todos tienen, algunos sí, algunos no. Pero cuando nos consta que tienen, es una matriz, cadena de Markov tendrá un estado estacionario. Sí, pero no solamente. La matriz de transición es ergódica. ¿Ok? Es una palabra dominguera, pero eso significa, ahorita nada más guarden esto como dentro de sus notas, después veremos con detalle qué es todos sus, y cuando una matriz es ergódica, cuando todos sus estados son recurrentes y aperiódicos. ¿Okay? Esta es una definición importante. Entonces, una matriz es una cadena de Markov, va a tener un estado estacionario si la matriz de transición es ergódica. Quiere decir que todos sus estados son recurrentes y aperiódicos. Aunque hay matrices no ergódicas que también tienen estado estable. Digamos, si yo veo la matriz de transición y veo que es ergódica, entonces ya estamos del otro lado. ¿Ok? Ya lo sé, sí existe el estado estable. Puede ser que haya otro tipo de matrices que no lo tengan, que no sean ergódicas, pero también tengan estado estable. ¿Ok? Es como, vamos a ver. Si lo ponemos esto como un diagrama de, ven, veremos así como que todas las matrices de transición de las cadenas de Markov, ¿no? Y aquí tenemos un subconjunto, de todas las matrices, cadenas de Markov. Y aquí tenemos unas que tienen estado estables. Y entonces aquí hay un subset que es ergódicas. ¿Ok? Entonces, si es ergódica, existe el estado estable. ¿De acuerdo? ¿Puede tener un estable estado y no ser ergódica? Sí. Pero luego puede haber otras que no tengan estado estable. Y entonces, más o menos, pues, es como si tienen estado ergódico. Si son ergódicas, tienen estabilidad. Si no es ergódica, no lo sé. ¿Ok? Puede ser que esté dentro de las estables o no. Bien. Entonces, después les explicaré qué son estos estados recurrentes y aperiódicos. Pero bueno, es como una definición que tienen que tener por ahí. Bien. Ok. Entonces, vamos a seguir adelante con esto para saber cómo tenemos que, cómo calcular el estado estable de una cadena de Markov. Ok. No sé si ustedes en algún momento les contaron que era un
En algún momento, no sé si les explicaron que existe tal cosa como las operaciones que, aunque lo multipliquen, la apliques muchas veces las operaciones, te da el mismo resultado, te da a sí mismo. Por ejemplo, cuando utilizas la multiplicación y multiplicas algo por 1, siempre te va a dar lo mismo que tenías. ¿Ok? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se le llaman a ese tipo de números? ¿Alguien lo recuerda? ¿Nadie? ¿Hay alguien por ahí? ¿Alguien por ahí? Cristian no se acuerda. ¿Alguien más lo recuerda? ¿Ni idea? ¿No es la ¿Tampoco? identidad? No. Es que, por ejemplo, hay no, porque es igual que si algo le sumas 0, te da lo mismo. Entonces, a ese 0, ¿cómo se le llama? Tiene un nombre específico. ¿Neutro aditivo? ¿Perdón? ¿Sería neutro aditivo? Algo así, pero no, tiene como un nombre generalizado. Bueno, no importa tanto ahorita. Lo que es importante es que básicamente lo que le pasa al estado estable es que aunque lo transformemos y lo transformemos y lo transformemos, me da lo mismo. ¿Ok? Es como multiplicar algo por 1. ¿Sí? O sea, ya como es estable, llega un momento en que por más que le aplique una transformación, me vuelve a dar el mismo. Entonces, básicamente podremos plantear entonces esta ecuación, ¿no? Como pi igual a pi por p, porque ya me da lo mismo. O sea, me vuelve, como ya es un estado estable, por más que trate de transformarlo, me da lo mismo. ¿Sí? Entonces, pues el estado estable cumple con esta parte, ¿no? Y estos elementos del estado estable, que podemos determinarlos como pi 1, pi 2, pi 3, bla, 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 pi m, todos estos, la suma de pi, y dado que i igual a 1 hasta m, me dan 1. ¿Ok? ¿Se acuerdan que esta es una propiedad de los vectores de estado? ¿Sí? Entonces puedo utilizar estas dos ecuaciones para encontrar el estado estable. El estado estable podemos darle la siguiente notación, ya sea pi sin nada o pi con un infinito por acá. ¿Ok? Entonces, sí puedo utilizar esta ecuación, ¿no? Que es, por más que ya le aplique la transformación, me da lo mismo. Y esas propiedades de los vectores de estado, entonces puedo encontrar el estado estable. ¿Ok? Por supuesto, tengo que verificar que exista. Entonces, primero veo, la matriz es ergódica. Sí lo es. Mire, entonces, ya sé que existe el estado estable y puedo aplicar estas dos ecuaciones para encontrarlo. ¿De acuerdo? Profesora. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo que hemos estado usando para encontrar el estado estable. ¿Les parece? Bien. ¿Puedo borrar esta pizarra? Sí, profe. Ok. Entonces, lo vamos a borrar. De todas maneras, le iré agregando a la presentación todas estas cosas que me faltan para que la pueda subir y la tengan disponible dentro del Classroom. Ok. Entonces, teníamos que la matriz de transición era punto 6, punto 4, punto 5, punto 5. ¿Cierto? ¿La sacamos bien?
Y entonces tenemos que multiplicar pi es igual a pi por 0.6, 0.4, 0.5, 0.5. Entonces vamos a plantear este sistema de ecuaciones, ¿ok? Porque pi sería pi1 y pi2. ¿Bien? Entonces tendríamos que pi1 es igual a 0.6 pi1 más 0.5 pi2. Pi2 es igual a 0.4 pi1 más 0.5 pi2. Y sabemos que pi1 más pi2 es igual a 1. Y aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Por qué necesitamos esta ecuación más? Básicamente porque a veces lo que nos puede suceder es que estas dos sean linealmente dependientes y entonces no podremos encontrar ningún resultado. Y por eso necesitamos esta siguiente para poderlo encontrar. ¿Ok? Entonces vamos a reescribir todo esto simplificando. Entonces tenemos menos 0.4. No, perdón. Voy a plantearlo de manera diferente. Tendría 0.4 pi1, se lo pasé del otro lado, menos 0.5 pi2 es igual a 0. La siguiente tendría 0.4 pi1 menos 0.5 pi2 es igual a 0. Y como pasó exactamente lo que les acaba de decir, son linealmente dependientes y entonces necesito uno más. Vamos a resolver para pi1, ¿les parece? Igual a 1 menos pi2. ¿Ok? Y entonces esta la voy a enchufar acá. Y entonces, ¿qué tengo? Tengo 0.4, 1 menos pi2, menos 0.5 pi2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces tenemos 0.4 menos 0.4 pi2 menos 0.5 pi2 es igual a 0. Menos 0.9 pi2 es igual a 0.4. Ok. Entonces pi2 es igual a 4/9. Es Maestra. decir, sí. En la primera 9.6 pi1. En la primera, ¿cuál? ¿Te refieres a esta? Sí. No, porque aquí tengo pi1 de este lado. Entonces, si yo lo paso para acá, me da 0.4. ¿Está claro? Sí. Emiliano, ¿ya está bien? ¿Ya encontraste? Sí, ya, ¿Ya perdón. lo viste? Perfecto. Entonces, 4 entre 9, ¿qué me da? 4 entre 9 me da 0.4444. Y por tanto, pi1, que sería el complemento de eso, sería 0.55556. ¿Sí? Y entonces el estado estable sería pi, sería 0.5556 y 0.4444. ¿De acuerdo? ¿Suena bien? Sí. Ok, vamos a comprobarlo del otro lado. Yo les había dicho, aquí ustedes créanme la mitad, ¿no? Porque se los tengo que comprobar. Que si elevábamos la matriz de transición, eventualmente también obtendríamos como una especie de matriz estable, ¿cierto?
Hasta ahora, de todas maneras, ustedes pues confían en que yo les estoy dando un ejemplo con una matriz ergódica. ¿Ok? Pero pues, no sabemos. Entonces tenemos que, tenemos la matriz elevada al cuadrado. Ahora vamos a encontrar la matriz elevada a la cuarta potencia, que sería multiplicar la de la segunda potencia por sí misma. ¿Ok? ¿Y qué obtengo? Obtengo algo. Y si ustedes se empiezan a fijar, aquí tenemos la matriz original, ¿no? Aquí está. Aquí tenemos la matriz al cuadrado. Y aquí tenemos la matriz a la cuarta potencia. Si ustedes pueden fijarse en cómo van cambiando los renglones. Y si comparan los renglones de la primera en relación a la segunda, ustedes pueden darse cuenta que los renglones se parecen más. Y si van a la cuarta potencia, ustedes pueden ver que los renglones se parecen todavía más entre ellos. ¿Lo pueden ver? O sea, de hecho son casi iguales, ¿cierto? Sí. Sí, profesora. Entonces vamos a ver qué pasa con la octava potencia. ¿Ok? A ver qué obtenemos. Que básicamente sería elevar la cuarta. Es más, ni siquiera lo voy a guardar con otra variable. Y aquí son prácticamente iguales, ¿cierto? O sea, son casi iguales estos dos renglones. Entonces, podemos suponer, cuando ya son iguales, es que ya tenemos la matriz estable. Y si se fijan bien, estos renglones son iguales al vector de estado estable. Y así es como también pueden encontrar el vector de estado estable. ¿Ok? Elevan muchas veces la matriz y pueden encontrarla. Voy a nada más por pura curiosidad. Así nada más por el gusto de hacerlo. Sí voy a guardar acá la de cuarta potencia, la de la octava. Y voy a encontrar la del 16. ¿Ok? 8. Es que aquí no me equivoqué. Acá. Okay. Y vamos a ver qué pinta tiene. Y básicamente ya para esta los renglones son iguales. ¿No? Son igualitos. Entonces, pues son ya mi vector de estado estable. ¿De acuerdo? Si son iguales, entonces cada renglón es igual al vector de estado estable. ¿Bien? Entonces, sí es cierto. También lo puedo obtener de esa manera. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Inquietud? ¿Duda existencial? Una profesora que la verdad que muy claro. Está claro, ¿no? Qué bueno. Justo. Ok. Entonces, así podemos obtener el estado estacionario. Todo bien. Muy bien. Gracias, Emiliano. Entonces, ya pudimos encontrar la matriz estacionaria y el estado estacionario. Ok. Hasta ahora, ¿alguna otra inquietud? No, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los estados de una cadena de Markov. ¿Ok? Es como pensar un poquito en estas características de estado. Entonces, la primera pregunta es, ¿el estado es accesible? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿accesible desde dónde? Entonces, un estado es accesible desde el estado, o sea, un estado J es accesible del estado I si la probabilidad de transición
¿no? Es mayor a 0 para cualquier paso. ¿Cómo se ve esto? A ver. Vamos a hacer una pequeña anotación por acá. Aquí tenemos, por ejemplo, el estado I y el estado J. ¿Okay? Y aquí habría una transición. ¿Ok? Entonces, si esa transición es mayor a 0, está bien. Ahora, que si perdón, no era así. Supongamos, bueno, sí es así. Supongamos que aquí hay otro estado intermedio. Y aquí está el J y aquí está el estado K. ¿Ok? Y primero para llegar a J, tengo que llegar acá. Entonces, en el paso 1, pues no va a ser tal vez esta. La transición de I a J es 0, ¿no? Porque no hay una transición directa. ¿Pero puedo llegar en 2 pasos? Sí, ¿no? Voy a I a K y acá a J. Entonces, ¿es el estado J accesible al estado I? Es una pregunta para ustedes. Pues sí, ¿no? O sea, serían 2 pasos, pero de todas maneras eventualmente puedo llegar. ¿Ok? Entonces, el estado J es accesible desde el estado I. ¿Ok? No importa si es un paso, más de un paso. El chiste es que en algún momento pueda llegar al estado J. Esto es un poco como las personas, ¿no? Cuando hablamos de una persona accesible, ¿qué implica? Pues que puedo hablarle, ¿no? Y tal vez me contesta. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. O puedo llegar a él, entonces es accesible, aunque me tarde más de un paso. ¿De acuerdo? Bien. La segunda es clasificación entre estados, es si los estados se comunican entre sí. Entonces, si el estado I y J se comunican, si son accesibles entre sí. Entonces, vamos a ver. Aquí tengo otra vez 3. Voy a poner J por acá. E I por acá. Voy a hacer el primer caso y luego la segunda. Entonces, esto implica que J es accesible desde I. Pero necesito que I también sea accesible desde J. Entonces, ya sea que exista esto, o que exista un tercero, y exista la de regreso, ¿no? Y de esta manera, I se vuelve accesible desde J, entonces quiere decir que I y J se comunican. ¿Está bien? ¿Hasta acá todo claro? Sí, profesora. Ok, gracias. Entonces vamos a ver el siguiente. Esta comunicación entre estados tienen algunas características, ¿no? Tienen como que algunas propiedades que hay que considerar. Uno, básicamente, que supongamos que tenemos 2 estados, ¿no? Tenemos aquí un estado y aquí otro estado. Y J, y como hay otro K, lo voy a poner por acá. Entonces, básicamente dice que si I y J a I, ¿no? Entonces, básicamente dice que cualquier estado se va a comunicar consigo mismo, ¿no? Si existe una comunicación entre estados. Es como, si le hablo a otro, aprendo más de mí, algo así. Entonces, quiere decir que si I se comunica con J, J se comunica con I, quiere decir que eventualmente puedo regresar ahí. Entonces, quiere decir que me puedo comunicar conmigo mismo. Es una cosa rara. También dice que tiene una relación, una propiedad simétrica.
Entonces, básicamente, si I se comunica con J, J se comunica con I. ¿Ok? Y otra que es como una propiedad transitiva, que dice que, aunque aquí dice que I con K, vamos a poner I se comunica con J y J se comunica con K. Entonces, inmediatamente se da una especie de transitividad y entonces I se puede comunicar con K. ¿Ok? Ok, profesora. Bien, gracias. ¿Podría repetir la reflexiva, por favor? Es básicamente si I se comunica con J y J se comunica con K. A ver, lo vuelvo a dibujar. Ay, sí, ya lo he borrado. Es I se comunica con... Ay, perdón, este me quedó medio feo. Sí, I se comunica con J. Y J se comunica con K. Entonces, automáticamente I se comunica también con K. ¿Ok? De acuerdo. Bien. Esa propiedad es como los amigos de mis amigos también son mis amigos. ¿Sí? Algo así. Es parecido. Ok. Y básicamente, ¿para qué queremos saber este tipo de comunicaciones o no comunicaciones? Básicamente porque en una cadena de Markov, cada vez que hay, digamos, estados que se comunican entre sí, forman una cosa que se llaman una clase. Y básicamente también nos sirve para identificar si las cadenas son, ¿cómo se llama? Las cadenas son ergódicas o si sus estados son, son absorbentes, o qué les va a pasar, o si son periódicos o aperiódicos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí una cadena de este tipo, ¿ok? Y aquí tenemos una relación, entonces supongamos que aquí tenemos esta y de repente tenemos por acá. Entonces, básicamente tendríamos esto de acá sería una clase, ¿ok? Este de acá sería otra clase, ¿sí? ¿Y qué le pasaría así, viéndolo sin mucho análisis? ¿Qué le pasaría a largo plazo a este sistema? ¿Alguna propuesta, alguna idea, algo que puedan observar? ¿Nada? ¿Nadie? ¿Qué le puede pasar? ¿Qué le va a pasar? Eventualmente se va a quedar en este lugar, ¿no? O sea, puede estar entre los dos primeros, en los de arriba, brincando, pero si hago la transición hacia los de abajo, puede ser que brinque de los dos estados que están en la clase, aunque eventualmente se va a salir y va a quedar acá. ¿Ok? Sí, porque ya no tiene comunicación con algún otro. Exactamente, ese es el chiste. Entonces, esta cadena, así viéndola, pues no es ergódica. No tiene aquí, esto se le llama un estado absorbente, ¿no? De hecho, muchas veces estos tienen además un bucle sobre sí mismos. Entonces son absorbentes. Aquí tenemos una clase. Ay, perdón, clase. Y aquí tenemos otra clase. ¿Ok? Y entonces así, aunque ahorita vamos a formalizar un poco estas definiciones, este estado se le llama transitorio. ¿Por qué? Porque eventualmente puede ser que no vuelva a él, ¿no? Este también sería un transitorio.
Este también sería un estado transitorio. Y este también, ¿ok? Pero básicamente tendríamos dos clases y básicamente lo que se dice es como si separáramos toda esta cadena en tres fases, ¿no? Una fase, fase 1, fase 2 y fase 3. Dentro de esas fases ya no se puede reducir más, ¿ok? Y eso se le llama una propiedad de irreductibilidad. Ya no los puedo simplificar mucho más de eso, ¿no? Tenemos como un proceso, un segundo proceso y un tercer proceso. ¿Ok? Para regresar a la diapositiva. Bien. Era esto. Y la otra es, si todos los estados de una cadena de Markov se comunican entre sí, entonces es irreductible. O sea, la otra cadena como que la separamos en tres procesos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Vamos a dibujar por acá. Si tenemos una cadena de este tipo, tenemos una acá, otra por acá, otra por acá, aquí tenemos un bucle, este viene para acá, este viene para acá, este viene, se regresa, bucle, va, regresa, para acá, viene para acá y tengo un bucle. En este caso tendríamos estados que se comunican todos entre sí. Sí, ¿no? Pues sí, ¿no? Pues sí. Pues sí, sí. Entonces todos estos formarían una sola clase. Es como ustedes, una sola clase. Bueno, ustedes son un solo grupo, más bien. Ok, tendríamos una sola clase. Todos se comunican entre sí y por alguna razón, no sé si se pueden dar cuenta que eventualmente podría volver a cualquiera de estos. O sea, no podría separar esta cadena como en subprocesos, ¿no? Como en la otra. Entonces, este es irreductible, ¿ok? Y acá, estos son, salí de él, eventualmente voy a volver a él. Pues sí, ¿no? Entonces, estos se llaman recurrentes. ¿Ok? ¿Puedo volver? Sí, ¿no? ¿Puedo volver a él? Sí. ¿A este también puedo volver a él? O sea, ¿no hay alguna trampa como en el otro que me quede ahí dando vueltas para siempre? Pues parece que no, ¿verdad? No, también se puede volver. Entonces, quiere decir que todos estos estados son recurrentes. ¿De acuerdo? Entonces, como que empezamos a ver que si todos los estados comunican entre sí, entonces todos parece ser que son recurrentes. Y parece ser que también si todos pertenecen a una sola clase, entonces todos los estados pueden ser recurrentes, ¿no? Me suena. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver qué otras cosas. Aquí viene justamente lo que hemos estado hablando, así como, pero ahora lo vamos a formalizar. ¿Ok? Entonces, un estado es recurrente si la probabilidad de que comenzando en el estado el proceso regrese a él es definitiva. O sea, eventualmente puedo volver a pasar a él. Entonces, si eso pasa, el estado es recurrente. ¿Ok? Pero por otro lado, un estado es transitorio si la probabilidad de que saliendo de él vuelva a él sea menor a 1. O sea, puedo volver o puedo no volver. ¿Sí? Esa es la diferencia entre tener una cadena así, ¿no? En este caso todos serían recurrentes, pero si resulta que hay un estado así, entonces ya no son recurrentes. ¿De acuerdo? Se convierten en transitorios. ¿Sí? Ahora, curiosamente, este estado, ¿no? El de abajo sí sería recurrente. Y los de acá serían transitorios. ¿Ok? Entonces tenemos
una cadena compuesta por un estado recurrente y dos estados transitorios. ¿Ok? Ahora, si yo hago esto, si ya se comunica, ya todos se convierten en recurrentes. ¿De acuerdo? ¿Está clara la diferencia? O sea, si eventualmente puedo regresar a él, es un recurrente. Si existe alguna probabilidad de no volver a él, entonces es transitorio. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, Profesora, una duda pequeñita. En Sí. el esquema que puso ahorita, la primera parte puso que era transitorio, pero no sería del otro tipo. ¿Absorbente? Porque igual, ajá, no, Sí, también. recurrente. Porque, Recurrente. bueno, por lo que he entendido, supuestamente sí tiene la posibilidad de volver a él, es de este tipo. Ujú, Pero sí. había visto que solo tiene una comunicación con el otro nodo y tenía un camino de vuelta. Entonces, por eso no es de este tipo recurrente. No importa. Mira, vamos a ver. Con el esquema que acabo de borrar, el último. Sí, así es. Ok, teníamos una cosa así, así y así, ¿no? Teníamos una cosa así. Creo que aquí había un bucle y se caía y este tenía un bucle. Ok, si tengo un esquema así, ¿qué puede pasar? O sea, puede estar dando vueltas entre los primeros dos, ¿no? Chas, chas, aquí viene, se regresa. Pero si el sistema se va hacia acá, estar en este estado ya no le permite, o sea, ya no, los otros dos estados ya no son accesibles desde este estado. ¿Ok? Sí, esa parte sí me quedó claro. Entonces, Nada más que- estos dos de arriba serían transitorios. Y el de abajo sería recurrente. ¿Por qué? ok. Porque Ajá. saliendo Sí, de él, solo llego a él. Entonces, la probabilidad de que saliendo de él llegue a él, pues es sí, uno, ya. ¿no? Ok. Sí, Y las de acá, pues como puedo irme para acá, ¿no? O me puedo caer, entonces, pues la probabilidad de que regrese a él, pues es menor a 1. ¿Ok? sí, ya entendí bien por qué. ¿Ya entendiste? Vale. Ok, Sí, por el perfecto. tercero. Sale. Gracias. De nada, para eso estamos. Esto es parte de lo mismo, ¿no? O sea, volver a él es igual a infinito o menor que infinito. Ok. Y entonces, a los otros estados, habíamos hablado de los estados absorbentes. Que básicamente son estos estados donde la probabilidad de regresar a sí mismo en una transición es 1. A ver, Ana, sí, dime, Ana. Sí, todos los estados que hemos visto pertenecen dentro de la cadena de Markov, ¿verdad? Así es, todos están dentro de la cadena de Markov. Ok, ya, eso es todo. Gracias. Sí. Ok, entonces los estados absorbentes, la probabilidad de regresar a sí mismo en una transición es igual a 1. Entonces, básicamente son estos estados que hemos estado dibujando, que son, por ejemplo, aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Perdón que lo haga aquí. Y tiene aquí una transición. Entonces, el de abajo, este estado es un estado absorbente. Además, como que su nombre lo indica, ¿no? Sí, quiero. Entonces, es uno que puede llegar por cualquier lado, pero todo lo que sale regresa a él. Es como un hoyo negro, ¿ok? Es un buen símil. Y ya los otros estados transitorios y los otros son los estados recurrentes, ya lo conocen. Entonces hay como 3, ¿no? Absorbentes, transitorios y recurrentes. Bien. Y ahora vamos con la parte de periódicos y aperiódicos. Bien. Entonces, esto es un poco más complicado. Lo primero que necesitamos pensar es qué es el periodo de una cadena. ¿Qué tal es esto de un estado? Me voy a regresar a la pizarra. Ok, voy a borrar todo esto. Y vamos a dibujar otro ejemplo. ¿Qué sería el periodo de un estado? El periodo de un estado, así lo voy a poner, con este, sería el número de pasos mínimo que necesito para regresar a él.
Por ejemplo, el periodo de un día, ¿cuánto es? Pues es 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cuándo vuelve a ser otro? El siguiente día, pues dentro de 24 horas. En el caso de una cadena, es cuántos pasos tengo que dar, ¿no? No me voy a preocupar mucho de las probabilidades para regresar a él, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a ponerle el periodo 1, 2, 3. En este caso, si salgo del estado 1, ¿cuántos pasos necesito dar para regresar al estado 1? Mínimo. Pues 2, ¿no? O sea, iría para acá. Solo 2. 1, 2. Puedo tener, entonces, el periodo de 1, pues es 2. ¿Qué pasa con el 2? Pues igual, ¿no? 1, 2. O me puedo ir por el otro lado, ¿no? 1, 2. Entonces, el periodo de 2 también es 2. ¿Qué le pasa a 3? Lo mismo, ¿no? 1, 2. Entonces, tiene periodo 2. ¿De acuerdo? Eso es muy importante que lo sepamos. Ahora, ¿qué pasa si decido ponerle un bucle por acá? ¿Qué le pasa al periodo del estado 1? ¿Cuántos ¿Podría pasos? ser 1? Exactamente. 0. Su periodo se convierte en 1, ¿no? ¿Qué le pasa al estado 2? Sigue teniendo un periodo de 2, ¿no? De 2, ajá, igual con 3. Pues también tiene un periodo 2, ¿ok? Pero ahora tenemos algo con periodo 1. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Vamos aquí. Entonces, vámonos otra vez a la diapositiva. Entonces, un estado periódico, ¿ok? Es un estado que tiene un periodo mayor a 1. Y solamente puedo regresar a él en múltiplos de ese periodo. ¿Ok? Entonces, repito, un estado periódico tiene dos características. Una es que su periodo es mayor a 1. ¿Sí? Y solo puedo regresar a él en un múltiplo de pasos igual a su periodo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es la diferencia con un aperiódico? Tenemos dos opciones. Un estado es aperiódico si su periodo es igual a 1 o si puedo regresar a él en un número de pasos distintos al de su periodo. ¿Ok? Entonces, repito. Un estado es aperiódico si tiene un periodo 1. No sé si puedo regresar a él en un paso. O si puedo regresar a él en un número de pasos diferentes a su periodo. ¿Ok? Entonces me voy a regresar a la pizarra. Y aquí en la esquinita voy a dibujar otra cadena. Vamos a hacer la cadena de las estaciones. Y nada más por pura diversión, le voy a poner esta. Y vamos a ponerle unos números por acá. Vamos por letras, ¿no? Para que no me confunda. B, C, D. Entonces vamos a ver, ¿cuál es el periodo de A? ¿Cuántos pasos necesito para regresar a A? Vamos a decir es 1, 2, 3, ¿no? Entonces tiene periodo 3. B también, ¿no? 1, 2, 3, también tiene periodo 3. C, 1. C tiene periodo 1, 2, 3, 4. Y D tiene periodo 3, ¿no? 1, 2, 3. Entonces lo que voy a intentar, A tiene periodo 3, voy a intentar regresar a ella
al estado A en un número diferente de pasos, a ver si lo logro, ¿ok? Si tiene periodo 3, necesito, entonces cumple con la primera característica, ¿no? Tiene un periodo 3. Y vamos a ver cuántos pasos, si puedo regresar en un número diferente de pasos. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4. Uy, regresé en 4 pasos. Y 4 es diferente de 3. Entonces, ¿qué le pasa a? ¿Es periódico o aperiódico? Aperiódico. Aperiódico. Exactamente, aperiódico. Vamos a ver, aquí C tiene un periodo de 4. Vamos a ver si puedo regresar en un número de pasos diferente de 4. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pude regresar en 7 pasos. Entonces, C es aperiódico también, ¿no? Ujú. Y entonces puedo suponer que 3 podrá regresar, que B también puede regresar en 4 pasos, ¿no? Sí, en 4. Entonces también es aperiódico. Y aquí también puedo hacer lo mismo, entonces aperiódico. Ok, entonces aquí tenemos una cadena con... Profesora, Sí, pero B solamente puede regresar en 3 pasos, ¿no? no, también No puedo más. regresar en 4. O bueno, Mira, cuentas y pasas por él y no lo cuentas, o sea. a ver, pues es que en realidad no importa, ¿no? 1, 2. Bueno, no, de hecho, tiene periodo 3, pero si me voy por abajo, mira, 1, Ah, sí, 2, sí, estaba viendo 3, ese recorrido, sí. 4. 4. Entonces también es aperiódico. ¿Ok? Entonces tenemos una cadena donde todos los estados aperiódicos. Y la otra pregunta es, ¿serán todos recurrentes? ¿Qué les suena? Ninguno es absorbente, ¿no? ¿O sí? Ninguno, ¿no? Y todos recurrentes. Y yo les había dado por ahí una definición. Entonces, es una matriz ergódica, ¿no? Porque todos son aperiódicos y todos son periódicos y todos son recurrentes. Entonces, la matriz de esta cadena es una matriz ergódica. ¿De acuerdo? Y si es una matriz ergódica, entonces, ¿qué le pasaba? Tiene un estado estable, ¿no? ¿Ok? Y nada más vamos a checar la otra. ¿Les parece? Sí. Vamos a ver la otra cadena, nada más para confirmar nuestra hipótesis. El periodo de este es 1, ¿no? Sí. ¿Es recurrente? Sí. Entonces, por la definición, este también es aperiódico. ¿Qué le pasa a 2? Tiene periodo 2, pero ¿puedo regresar a él en un número diferente de pasos que no sea múltiplo de 2? No, se queda en 2 también, ¿no? No, sí puedo regresar en 3 pasos. Sí, en 3 pasos. Ah, ok, sí, sí, Mira, sí. Sí, 1, ciclo. 2, 3. Regresé en 3 pasos. Ujú. Entonces este también es aperiódico. Y ahí 3 tiene un periodo 2, pero ¿podría regresar en un número de pasos diferente que no sea múltiplo de 2? No, sí. No. ¿No? No. Les demuestro que sí. Ah, Sí, sí, sí se puede. 1, 2, 3, 4, 5. Regresé en 5 pasos. Por tanto, ese también es aperiódico. ¿Todos son recurrentes? Sí. Entonces aquí también tengo una matriz con todos aperiódicos, todos recurrentes
Por tanto, matriz ergódica. Por tanto, existe el estado estable. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Sí, maestro. ¿Alguna duda hasta acá? No. Por el momento no. Por el momento no. ¿Alguien más? Todo bien, profesora. Muy bien, chicos. Entonces, ¿puede detener la grabación?